Ahora sí vamos a empezar la escritura. Gloria a Dios, porque estamos en victoria. Estamos en victoria. Cuando estamos en el Señor estamos más que bendecidos, estamos en victoria. Gloria a Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Verdad central, dice la palabra del Señor aquí en el libro, ¿verdad?, que estamos estudiando. Es una guía, es una base que tenemos para aprender más. Y dice así en el nombre de Cristo Jesús. Verdad central. La meticulosa instrucción de Dios requiere de una obediencia meticulosa. Para los que no saben qué significa la palabra meticulosa, porque está en español, ¿verdad? No sé en inglés cómo diga la palabra meticulosa, pero significa hacer como las cosas con más exactitud. Dios es un Dios perfecto, que hace todas las cosas perfectas. Dios creó todo perfecto, nos creó a nosotros, gloria a Dios, y debemos de creernos, que Dios nos creó a su imagen y Dios es perfecto, entonces nos creó a su imagen. Creó todo lo que podemos mirar, creó el aire que podemos respirar y que de él también dependemos para vivir, el agua, la naturaleza, los alimentos, los animales que también son parte de esta tierra, todo lo hizo perfecto el Señor. Entonces cada cosa que hizo, si usted se recuerda en el libro de Génesis, el Señor nos dice, ¿verdad?, que en el primer día hizo los cielos, ¿verdad?, separó los cielos de las tinieblas. No quiero equivocarme porque eso no lo estudié, pero me da el Señor esa ilustración de que el Señor todo fue haciendo en orden y todo con detalle, todo bien organizado. Entonces aquí la palabra, la verdad central, o sea, lo que más refiere en este estudio es que así como Dios dio una instrucción, dice la meticulosa instrucción de Dios requiere, o sea, nos pide a nosotros como hijos de Dios en la obediencia que también seamos así. Así cuando Dios nos da una instrucción que hagamos algo para Él, que en este caso se lo dio a Salomón en cómo construir el templo, así nos la da a nosotros. Cuando Dios te da una instrucción de cómo hacer las cosas, voy a poner ejemplo con nuestro pastor Juan, que le da la instrucción, nuestro pastor Antonio, ¿verdad?, que está desde casa y le da instrucciones, pues él tiene que hacerlas tal y como nuestro pastor Antonio se las da a él. Y detrás de él, pues también está Dios, porque Dios le da las instrucciones a nuestro pastor Antonio, y luego nuestro pastor Antonio se las da a nuestro pastor Juan, y nuestro pastor Juan tiene que dárnosla a nosotros. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues corresponderle, reaccionar con obediencia de la misma manera, meticulosamente, con cuidado, que no se nos pase nada. Hacerlo así como Dios es tan perfecto y tan cuidadoso, así también Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, con cuidado, no saltarnos nada, porque ni agregarle ni quitarle su palabra. Si Dios nos dice así vas a hacerlo, de esa manera hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que haya bendición detrás de la obediencia. Entonces de esto trata este estudio. El versículo clave está en Primera de Reyes 6:11. Dice en el nombre de Cristo Jesús, 11 y 12. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Qué fue lo que habló nuestro Padre Dios? ¿Qué fue lo que habló nuestro Padre Dios al rey David? Vaya conmigo a Primera de Reyes 2:4, un poquito para atrás. Lo voy a poner en el 1, dice así en el nombre de Cristo Jesús. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios. De la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando
de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en todo Israel, en el trono de Israel. Amén. Esa fue la palabra que el Señor le dijo al rey Salomón. Amén. Y también nos lo da en Primera de Reyes ahí mismo, 9:4. Amén. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ahí está hablando directamente con el rey Salomón, nuestro padre Jehová, dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Amén. Las metas de esta enseñanza es que los alumnos mediten en la sabiduría que caracterizó a Salomón en la construcción de este templo. Los alumnos descubrirán nuevas maneras de ofrecer sus talentos a Dios. También vamos a mirar de qué manera Dios utiliza a los hombres, más bien cómo Dios destaca los talentos que Dios ya te dio. Porque acuérdense, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que nuestro Dios nos formó, nuestro Dios ya nos había dado los talentos necesarios, porque ella sabe lo que va a pasar el día de mañana, para que el día de mañana los utilice Dios para su obra. Los alumnos buscarán la presencia de Dios y le pedirán que los acerque más a Él. En el ajetreo de la vida, fácilmente las cosas grandes nos atrapan y tendemos a ignorar las cosas pequeñas e incluso tomamos atajos para evadirlas. Esa decisión podría tener consecuencias lamentables. Ignorar los detalles o no tomar en serio las cosas pequeñas puede resultar costoso. Y voy a poner de ejemplo, y gloria a Dios porque Dios pone todos los ejemplos. Dios los pone. Gloria a Dios por eso y gracias a Dios por ser obedientes a su voz. Como ahorita decía nuestro hermano, nuestro pastor, cuando se acercó a nuestro hermano Martín, que le decía, no estoy listo para dar un salmo. Y él no puede dar un salmo a la ligera, nomás como decir, pues lo doy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias detrás de esto. Podemos ser, hermano Martín, pues, no se preocupe, délo, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque le dio Dios ese sentir a nuestro hermano de decir, no, es que Amén. no podemos escapar, Hay libertad ¿por qué? para Porque hablar. es parte de este servicio. Amén. Cada cosa que se hace, como hoy los miércoles, los viernes, incluso los viernes que es de oración, cada detalle que se hace en la casa de Dios se tiene que hacer con esa meticulosidad, con ese detalle, con esa humildad. Tiene que tener toda la caracterización del Señor, con esa humildad, con esa, no dejando a un lado el Espíritu de Dios, no dejando a un lado de decirle, Señor, ¿qué toca hacer hoy? Como decía nuestro hermano Martín, yo me tengo que preparar y decirle, Señor, ¿cuál es tu palabra del día de hoy? ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué se va a tratar el servicio. Sí es. Podemos decir que los miembros podemos saber, pero no es incierto. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí, la mayoría de las veces Dios nos cambia un poco el mensaje o nos lo extiende. No nos lo cambia porque la verdad central siempre es la misma, pero nos lo extiende para que conozcamos un poco más de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, qué bueno que pasó este detalle ahorita porque lo podemos mirar y podemos también tomarlo en cuenta. De que todo lo que hagamos para el Señor, por más detalles que hagamos, no lo dejemos pasar. Amén. Es mejor contar con la verdad Así debe ser siempre. tratar de mejorarlo, ¿verdad? Tratar de mejorarlo, pero gloria a Dios porque tenemos a alguien más que nos va a apoyar. Le decía a nuestro hermano Martín, no se sienta mal, mi hermano Martín, comprendemos que está cansado, Dios también entiende, mire, el trabajo es duro y más cuando se trabaja afuera. Y gloria a Dios porque tenemos también a nuestro pastor Magaña que Dios le da ese sentir de ser humilde, de decir, no se preocupe, estamos nosotros para apoyarnos, no señalarlo y decirle, o regañarlo incluso desde aquí arriba y decirle, pues ¿por qué no te preparaste, verdad? Porque entonces sí va a caer la mano de justicia sobre nuestro pastor Juan, y lo van a regañar porque va a decir, hey, ¿quién eres tú? Porque él fue el justo
Dios nomás tú estás para servir. Amén. Entonces, dice aquí el libro, ¿verdad? Dice, ignorar los detalles o no tomar en serio las cosas pequeñas puede resultar costoso. Sí, amén. Para el cristiano incluso puede conducir a problemas espirituales. Te puedes acarrear problemas de sentirte asolado porque no sientes al Señor que está contigo en una oración, en una desesperación. Cuando dice el Señor, cuando clamas a Él, dices tú, no te siento que estás conmigo. ¿Por qué? Porque dejaste pasar un detalle. El Señor dijo, ese era importante. Si tú lo hubieras atendido, te hubiera dado lo que necesitabas al tiempo que tú lo necesitabas. Ahora vas a tener que esperarte. Vamos a poner ejemplos, ¿verdad? No estoy diciendo que le está pasando a cada uno. Son ejemplos que estamos poniendo. Lo que comienza con una pequeña transigencia o negligencia puede llevarnos a transigir con asuntos cada vez más mayores. La lección de hoy examina este concepto desde una perspectiva práctica. En el libro de Lucas 16, vamos para allá, mis hermanos, y está poniendo este ejemplo porque si usted se acuerda, el rey Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría, ¿verdad? Porque pues él era muy pequeño y aparte pues nunca había estado en el reinado y más a cargo de tanta gente, ¿verdad? Y le dijo Dios, ¿qué es lo que, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, porque Dios conocía su corazón. Amén. Y dijo él, pues dame sabiduría porque no sé cómo voy a manejar, a trabajar, a prosperar en tu pueblo, ¿verdad? Porque él, también había un respeto y un temor detrás de esta petición. Entonces Dios le dijo, sí te voy a conceder que te voy a dar la sabiduría, dijo, pero por haber pedido esto, también te voy a dar bienes, te voy a dar riquezas y con un plus, ¿verdad? Algo extra que Dios le dio lo material. Entonces, el rey David, pues, el rey Salomón, no se enriqueció con esto, sino al contrario, estas riquezas que Dios le dio, las utilizó para construir el templo de Dios. Entonces, vamos a ver allá donde dice el libro de Lucas 16, 10 al 13, dice, el que es fiel en lo muy poco, porque si usted se acuerda, el rey Salomón no tenía esas riquezas que después fueron añadidas. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿con quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y pues el rey Salomón pues no hizo eso, ¿verdad? El rey Salomón dijo, pues vamos a construir, porque eso ya se lo había puesto también su padre, pero a Jehová Dios, ¿verdad? Le dijo, no, tú no lo vas a construir, tu hijo lo va a hacer. Y todavía no era rey y ya le había dicho que su hijo lo iba a hacer. Vamos a ir a la Primera de Reyes 5 y ahí es donde empieza nuestro estudio. Espero en Dios terminar para que podamos terminar y comprender todo este estudio que Dios nos da. Primera de Reyes 5:12. El camino sabio no es necesariamente el camino difícil. Este pasaje de Primera de Reyes 5 describe a Salomón recibiendo ayuda de un amigo de la familia. No rechazó esta ayuda porque el amigo era un gentil o porque Salomón estaba decidido a hacer este proyecto por su cuenta. Más bien, aceptó sabiamente esta ayuda invaluable. Vamos a mirarlo. Capítulo 5, Primera de Reyes 5:1 dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, porque por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo sus plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo:
tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Esa fue una petición que el rey Salomón le dio a Hiram, al rey de Hiram. Dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Ahí hubo algo tan bonito, porque primeramente la sabiduría de Salomón dijo, ya es el tiempo, está en paz, quiere decir que cuando Dios te da la tranquilidad, ahora sí, papá en marcha, haz el plan de Dios, lo que Dios dijo quisiera, hazlo porque Dios te ha dado la tranquilidad, no hay nada a tu alrededor que te preocupa, ahora sí, avanza, haz lo que te estoy diciendo porque te voy a dar las herramientas, confía. La otra parte que también nos da el Señor es que aquí el rey Salomón, aunque él tuviera toda la sabiduría del mundo, puedo decir del mundo, ¿verdad? Que le tuviera toda la sabiduría, le dio el reconocimiento al rey Hiram porque le dijo, tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos, vienen siendo el lugar donde ellos estaban. Por eso le daba su reconocimiento a los de Tiro, ¿verdad? Que vienen siendo los idóneos, son de la ciudad de Tiro. ¿Qué nos da el Señor? Que también es bueno reconocerle a las demás personas fuera de la casa de Dios, incluso en nuestro trabajo, cuando alguien es bueno en algo. Es bueno que tú lo elogies y que lo reconozcas. Lo reconozcas, exacto. Que le reconozcas que eres bueno para esto. Vamos a ver por qué lo hizo. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. ¿Cómo crees que se siente una persona cuando lo reconocen, verdad? De que tú eres bueno en algo, ¿verdad? Entonces él dice que se alegró en gran manera y aceptó y dijo, bendito sea hoy Jehová. Y también le dio alegría a mi hermano porque iba a participar en algo grande, iba a participar para nuestro Dios Padre. Dice, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca, lo que me pidas, acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano, desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatarán y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Mire, ¿cómo es devolver favor con favor, mi hermano? Qué bonito es cuando tú haces algo por alguien, pero sabes que esa persona también te va a pagar con bien. Y eso es bueno también hacerlo entre nosotros como iglesia, pero también que sea notorio afuera también, en nuestro trabajo, con nuestra familia que aún no es convertida en el Señor, también hacerlo. Es bueno reconocerle, es bueno, como dice nuestro hermano, reconocerle que el talento que Dios les ha dado y que sean de bendición también para usted, para ellos, y ellos para usted también. Sí, amén. Dice el 10, dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Fíjense, mi hermano, hubo paz y dice que hicieron ese convenio entre los dos pueblos. Las escrituras comienza el relato de la construcción del templo con la mención de la amistad de David con un rey vecino. La amistad de David y el rey Hiram de Tiro es parte importante del relato y se menciona por primera vez en 2 de Samuel 5:11, cuando Hiram envió madera de cedro, carpinteros y canteros para ayudar a construir el palacio de David. Fue una sabia decisión de Salomón mantener la amistad con el rey Hiram. Israel también contaba con una posición estratégica, formando un puente terrestre entre el desierto al este y el mar oeste.
La nación acomodaba el comercio entre los imperios del norte y del sur, aumentando la prosperidad de las tierras fértiles de Israel. Todo esto crea la historia de fondo de los versículos 3 y 6. Los cedros del Líbano eran muy apreciados en la construcción y los artesanos de Tiro, los sidonios, que nos hablan en el versículo 6, eran conocidos en todo el mundo antiguo por su excepcional talento. Además, Dios había bendecido a Salomón e Israel con paz entre sus reinos vecinos. Una alianza amistosa entre Israel y Tiro beneficiaría a ambos y proporcionaría los medios para edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Nótese que Salomón busca honrar la reputación y el nombre del Señor en vez del suyo propio. Un buen principio que debemos tener en cuenta al buscar la sabiduría de Dios. Siempre que nosotros busquemos a Dios, mis hermanos, siempre sea para darle al Señor el reconocimiento y el honor de que todas las cosas buenas, excelentes y perfectas vienen nomás de Él, nomás proceden de Él. Podemos aprender mucho de la sabiduría de Salomón en su trato con Hiram, específicamente cuando consideramos cómo interactuar mejor con el mundo que nos rodea. Ellos no eran parte del pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Tiro. Nosotros también debemos de hacer lo mismo con los gentiles, podemos llamarlos gentiles, podemos llamarlos con nuestras familias que no son convertidas. En el libro de Santiago 4:4, mi hermano, nos advierte sobre la amistad del mundo. ¿Se acuerda de eso? Si no, vamos para allá, si no se acuerda. Santiago 4:4, para saber de lo que estamos hablando. Dice 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros usamos la escritura, mi hermano, cuando dice amistad. Amistad, aquí lo que está hablando Santiago es cuando nosotros participamos en las cosas del mundo y todos sabemos cuáles son. Cuando usted se hace partícipe y está de acuerdo con lo que su amigo o su vecino o su compañero de trabajo hace, pues entonces usted está haciendo una amistad con él. Y es lo que Dios nos dice, no hagas amistad con el mundo. Pero no quiere decir que tú no les hables, porque entonces ¿cómo van a conocer de Dios? Amén. ¿Verdad? Es lo mismo que pasó con el rey David, el rey Salomón. El rey Salomón sabía que el rey de Tiro y el rey David, había una amistad entre ellos y también le reconoció por los talentos que había allá. Entonces dice aquí, se nos recuerda en el contexto completo de los versículos 1 al 10 que la frase el mundo se usa a menudo en las escrituras para identificar los sistemas impíos dentro de la sociedad, de lo que estábamos hablando ahorita. En nuestro diario vivir somos sabios y cultivamos buenas relaciones con quienes nos rodean, ya sea que compartamos un vecindario o algún tipo de negocio o empresa. Y yo, por ejemplo, tener una buena amistad y relación con nuestros compañeros de trabajo nos van a ayudar a tener un mejor trabajo, a hacer una mejor calidad en tu trabajo. Por ejemplo, nuestro hermano Juan, o nuestro hermano Martín, que trabajan con gente, ¿verdad? Ellos deben de tener una buena amistad con sus compañeros o con sus trabajadores, porque al tenerla, sus trabajadores van a destacar los talentos que Dios les ha dado, porque cada uno de ellos es bueno en una cosa, o en dos, o en tres, y es bueno reconocerles. ¿Para qué? Para que el trabajo que se está haciendo lo hagan mejor y en una mejor armonía. Para eso sirve, que tú tengas una amistad, que tengas paz. Por eso Dios dice, y Dios puso paz entre el pueblo de Tiro y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque beneficiaba a ambos lados. El pueblo de Tiro iba a tener trigo, iba a tener este aceite para sostenimiento de su pueblo. ¿Y qué era lo que iba a tener Israel? Pues iba a tener la madera, la ayuda de manos, los artesanos. Entonces ambos lados se iban a beneficiar. Lo mismo nosotros. Es bueno que en tu trabajo tú manejes o que tú creas por medio de Dios un ambiente que
esté lleno de paz. Tú pídele a Dios que Dios te ayude a que tú seas parte de que haya paz en tu trabajo. Que no importa que solamente seas tú la luz en medio de la oscuridad. Que tu luz predomine sobre la oscuridad. Que si se está hablando de algún chisme o algo en contra de alguien, pues que Dios te dé la sabiduría para apagar, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y con su Santo Espíritu y con la palabra de Dios, con su sabiduría, apagar lo que se está encendiendo. Ojalá que me estén explicando y me puedan entender. Porque es bueno que en su ambiente de trabajo se genere la paz, mis hermanos, para que ambos lados se beneficien, para el bien de todos. Y te cansas menos, y cuando llegas a tu casa estás en paz. Estás cansado físicamente, pero espiritualmente y mentalmente estás en paz con Dios. Y es bueno crear un ambiente de paz en tu trabajo, incluso en tu hogar. No solamente en tu trabajo, en tu hogar también. Ahora vamos a seguir leyendo el 13 al 18. El rey Salomón decretó leva, que significa, la palabra leva significa reclutar gente para trabajos pesados. Dice que el rey Salomón empezó a decirle a todo Israel: necesito gente para trabajar para hacer ese trabajo pesado, ¿verdad? Eso significa leva. Dice, la leva fue de 30,000 hombres. La reclutación, fíjese mi hermano, se ocuparon 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. ¿Qué tan sabio era el rey David que sabía? Yo sé que el trabajo está pesado, entonces no los voy a torturar a mi pueblo. Voy a mandar de 10,000 en 10,000, eran 3 turnos, 10,000, 10,000, 10,000, mañana, tarde y noche, yo me imagino. La obra de Dios nunca paraba, porque cada mes, cada turno había gente diferente, ¿verdad? Y a un mes iban a descansar, trabajaban, y 2 meses iban a casa. Entonces, ¿qué tan sabio era él que decía, si meto a todos a trabajar de una sola vez, ¿verdad? Pues se van a cansar, y yo también pues los estoy forzando a ellos y no van a hacer bien el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, voy a poner otra vez nuestro hermano, a nuestro pastor Magaña, cuando yo he escuchado, ¿verdad?, que dice, pues ahorita las temperaturas de calor están muy altas, entonces él tiene que ser sabio y decir, por ejemplo, van a entrar, en lugar de las 8 de la mañana, vamos a entrar a las 7, y en lugar de salir a las 5, vamos a salir a las 2 o vamos a salir a las 3. Porque sabe él que desde las 3 para adelante es el calor más fuerte. No es mediodía, es después de las 3. Entonces, si yo dándole la sabiduría a mi hermano, voy a decir, ¿cómo ven? En común acuerdo, entramos más temprano y salimos más temprano. Que al cabo amanece temprano, entonces le echamos ganas más temprano y apuramos entre todos, hacemos un buen equipo, tú aquí, tú allá, hacer una buena organización en su trabajo y se avanza. Y mi hermano puede decir, pues en tanto tiempo terminamos. Y nada, terminaron antes. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría para acomodar a su gente. Bueno, de esa misma manera, Dios le dio la sabiduría al rey Salomón para ir dividiendo a sus trabajadores. Amén. Viniendo ahí, dice, estar un mes en el Líbano y 2 meses se iban a sus casas a descansar, porque sabía él que era un trabajo bien pesado. Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Fíjese, mi hermano, que tanta cantidad de gente se necesitaba. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el rey Salomón dijo, tráeme todo lo bueno, todo lo de mejor calidad, porque es para la casa de Dios. Tráeme piedras preciosas, tráeme esto, tráeme lo otro. ¿Por qué? Porque Dios se había adelantado, mi hermano, porque si usted se pone a meditar ahorita, Dios le dijo, te voy a dar esto, pero Dios ya sabía que más adelante el rey Salomón lo iba a utilizar para él. Lo que nosotros le damos a Dios aquí no es en vano. Nosotros tenemos la costumbre de decir, le damos a Dios, pero en verdad, de lo que Dios me da, le damos a Él. Entonces, en realidad, no le estamos
la está dando. Amén. Entonces lo que nos da Él, le damos a Él. Entonces Dios dijo, te voy a dar la sabiduría que me diste y te di todas estas riquezas, porque yo sé, nomás decía Dios, yo sé, no se lo reveló a Él, se lo reveló a su tiempo. Sí, amén. Pero ahora nos lo está dando a nosotros, que lo que Dios te bendice, si Dios te ha bendecido, mi hermano, utilízalo, porque Dios te lo dio, no para que seas egoísta y digas, nomás para mí. No, si Dios te dio los talentos, voy a poner a nuestro hermano Lupe el canto, si Dios te dio el canto, no seas egoísta y lo agarres nomás para ti, compártelo y úsalo para la gloria de Dios, úsalo para cantarle a Él, porque para eso te lo dio. Si nuestro hermano nos dio tu talento, a ti, úsalo para Dios, y Dios te lo ha multiplicado, porque tú le pediste como ejemplo por nuestro rey Salomón, que dijo, dame la sabiduría, y Dios te dio riquezas. Bueno, pues también nosotros le hemos pedido algo a Dios y Dios nos da algo extra por haber sido humildes. Bueno, eso extra que Dios te dio, utilízalo para Dios, utilízalo. Gracias. Amén. Está extenso el estudio, mi hermano, es extenso. Pero gracias a Dios que estamos entendiendo. Sí, amén. Estamos entendiendo. Nos hace una pregunta aquí. ¿Cómo se prepara para un gran proyecto que Dios le ha encomendado? ¿Cómo se prepara usted? Dice, Salomón nos brinda una idea en Primera de Reyes 5:13 al 18, que era lo que estábamos leyendo. Él no se quedó quieto y dijo, pues Dios va a resolver todo. A veces tenemos esa costumbre de decir, Dios lo va a hacer. Y no es la manera correcta. No es la manera correcta. Más bien dice que el rey David dijo, se aplicó a la labor, dijo, yo me incluyo, vamos, manos a la obra, vamos adelante. ¿Y qué le dijo a Dios? Dame la sabiduría, tú me vas a ayudar cómo voy a hacer las cosas. Y dice que Dios le dio la sabiduría, dice, para completar adecuadamente la seria tarea que tenía ante sí. Es lo mismo con nosotros, mi hermano. Si usted se acuerda, nuestra tarea fue ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Verdad que sí? Vaya conmigo al libro de Mateo 28:20. Y Jesús se acercó, voy a ponerle el 18, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, mi hermano, se lo dio Dios Padre a su Hijo. Amén. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la misión que Dios nos dio. Esa es la tarea de cada uno por individual, lo que Dios nos dio, ir por todo el mundo. Es lógico, todo el mundo podemos tener que, nosotros tenemos nuestras limitaciones, porque algunos que son misioneros, que entonces sí salen afuera, pero nosotros podemos ser misioneros localmente. Aquí en tu propia casa tú puedes ser misionero. En tu propia casa tú puedes predicar la palabra de Dios. A tus vecinos tú les puedes compartir la palabra de Dios. Dice el Señor, ir por todo el mundo. No me quiero equivocar. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Eso es lo que Dios nos enseñó, hacer discípulos, enseñarles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? Tomar la tarea que Dios nos dio, tomarla seriamente. Bien lo dijo nuestro pastor hace rato, el trabajar para Dios es algo serio. No podemos venir a la casa de Dios con una ligereza, porque no es un juego para trabajar para Dios. Debemos de darle a Dios su reconocimiento. Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios es Dios supremo, como es su palabra. Dios, no hay otro Dios como Él. Y no lo va a haber. Esta fue una operación extremadamente compleja para su época. Significa que fue dificultosa para el rey David. Fue difícil. Ahorita podemos leer nomás un poquito de cuánta gente tuvo que utilizar para que la obra de Dios se llevara, para que la casa de Dios se hiciera.
Vamos a ir a 2 de Crónicas 3:1. ¿3:1? 3. Primera de Crónicas 3:1. No lo voy a leer todo, mi hermano, eso ya usted lo va a leer en casa. Nomás vamos a hacer un resumen pequeñito. Segunda de Crónicas 3:1 al 4:22, mi hermano. Si usted le dice, Salomón edifica el templo, usted cuando tenga el tiempo en su casa, escudriñelo y léalo detalladamente. Y Dios le va a mostrar de todos los materiales y cantidades que se utilizaron para que el templo de Dios se edificara. De qué manera Dios le dio las instrucciones meticulosamente, de qué manera se iba a edificar y con qué materiales se iba a edificar la casa de Dios. Amén. Amén. En el 4 habla sobre el mobiliario del templo, sobre los utensilios, quiénes la labraron, de qué materiales se utilizaron. Dice aquí en el libro, a medida que leemos sobre la construcción del templo, la descripción de la hermosura, mi hermano, era algo tan detallado, por eso al principio decía meticulosamente, porque fue tan detallado que se tuvieron que traer esas personas de aquel lugar de Tiro para que esos artesanos, para que pudieran hacer esas cosas tan detalladamente, porque eran especialistas en tallar la madera, hacer las figuras en medidas, otros eran talentosos en cargar cosas pesadas. Por eso digo que cada uno de nosotros a veces ignoramos que hay un talento dentro de ti. No solamente es pararte aquí enfrente y hablar, exponer la palabra de Dios, tener retenimiento de palabra. Hay otros que tienen el talento de orar, tienen el sentir y que pasan horas orando. Y no es algo que lo utilicen como tengo que hacerlo, sino que es algo que brota dentro de ellos, el orar unos por otros. Cada uno de nosotros, mi hermano, es indispensable, no sé si se puede decir la palabra correcta, hermano. Cada uno de nosotros, mi hermano, forma parte del cuerpo de Dios, forma parte de la iglesia de Cristo. Si usted no viene, hace falta en la casa de Dios. Pongámonos a pensar, si esos artesanos no estuvieran disponibles, como a veces que pasa en la iglesia, muchas de las personas tienen ese talento pero no están dispuestos a servirle a Dios, la edificación de la casa de Dios no fuera tan detallada como Dios quisiera que estuviera. Amén. Gloria a Dios que en su tiempo había la disposición y ellos se sentían bendecidos, porque si usted se fija al principio, el rey Hiram dijo, bendecido sea el nombre de Jehová, porque él se sentía bien o especial, decir, me tomó en cuenta mis talentos de mi pueblo, que me está pidiendo mi ayuda para hacerle un templo a su Dios. Entonces, así nosotros, cuando Dios nos pide hacer algo para Él, hagamos con esa disposición, porque Dios nos lo ha dado. Igual como les decía ahorita, si nosotros no hay una disposición en nuestro corazón de servirle al Señor, la casa del Señor va a tardar en edificarse como Dios quiere que esté edificada. Dios quiere que llegue a un nivel alto, porque Dios dice que llegue a la perfección. Así nos dice el Señor, que día con día Él nos va perfeccionando hasta que lleguemos a la perfección. Pero si en nosotros no está esa disposición, pues va a tardar en tu cuerpo, porque acuérdense que nosotros somos el templo de Dios. Ya no lo voy a hablar en grupo como la casa de Dios o como el cuerpo de Dios. El templo de Dios que somos nosotros, va a tardar, mi hermano, para que esté edificado a la perfección, con los detalles que Dios quiere que tú la edifiques. ¿Por qué? Porque no hay esa disposición. Y eso es lo que nos está enseñando el libro, que en estas personas había esa disposición. ¿Por qué? Porque estaban, dice el Señor, que bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El pueblo de Israel estaba hambriento de tener un templo para irle a cantar a Dios. Así debe estar nuestras almas, hambrienta y sedienta para servirle al Señor, con un corazón dispuesto a decir, Señor, heme aquí. Yo no conozco lo que tú me has dado. Ayúdame a sacarlos.
Pero Dios primero pide que haya disponibilidad en ti, aunque estés cansado, aunque ya estés grande de edad, aunque estés pequeño en el Evangelio, aunque no conozcas toda su palabra, porque ni yo la sé, mi hermano, la verdad se lo digo. Me tuve que tardar en poder explicar algunas cosas, saber unas palabras, y que mi libreta la dejé allá, unos apuntes que había dado, está allá en la silla, porque solo Dios sabe por qué no me la traje, ¿verdad? Pero Dios nos da las cosas para que su templo, que es nosotros, crezca y se edifique. Como les digo, nomás lo que Dios pide es que tú estés dispuesto, como lo estuvo, y voy a recalcar también y a darle su lugar al pueblo de Tiro. Ellos no dijeron, no me interesa. Ellos dijeron, vamos, y tú me vas a dar provisión. ¿Y qué dice el Señor? Buscar primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué te preocupas lo que has de comer y lo que has de vestir? Si todo es mío. Amén. Mío es el oro, mío es la plata, mío es todo. No te preocupes por el día de mañana. Búscame primero a mí. Busca mi llenadura del Espíritu Santo, como hace rato nos lo decía el Señor. Búscame, llénate de mí, llénate de mi palabra. Amén. Vamos a ir a 2 de Crónicas 5:7. Amén. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén y a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen al arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes, los levitas, los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tanto no se pudieron contar ni enumerar. Era demasiada la gente, mi hermano, que iba a darle gracias a Dios, que le llevaban sus ofrendas. Dice el 7, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viese la cabeza de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto y cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, a todos los de Asaf, los de Amán y los de Yedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Qué maravilloso, mi hermano, cuando hay unidad, cuando hay una unidad en el pueblo de Dios. La presencia de Dios baja. Amén. Porque Dios se goza, Dios se agrada cuando hay una unidad en el pueblo de Dios.
Cuando Jesús le decía al Padre que mantuviera unidos a nosotros, así como el Padre y el Hijo estaban unidos, así también le pedía al Padre, ayúdalos para que mis discípulos se mantengan unidos. Qué tan importante es la unidad. Qué tan importante, mi hermano, que por ejemplo, en la casa de Dios, en la alabanza, como aquí lo especifica, cómo la gloria de Dios se manifestó, que decía que ni los sacerdotes podían mirar por el poder de Dios que había bajado. Amen. Y gloria a Dios por eso. Dice, no es de extrañar que los sacerdotes no pudieran seguir ministrando. La presencia de Dios pondrá de rodillas a su pueblo, ya sea literalmente o en el corazón y la mente. Allí en la presencia del Señor se nos recuerda nuestra condición ante Él y cuando desesperadamente lo necesitamos para sustentar todos los aspectos de nuestras vidas. La descripción de Dios preparando un lugar para morar entre su pueblo y luego llenando ese lugar con su presencia es tanto glorioso como impactante. Anhelamos la presencia de Dios para conocerlo más profundamente, pero esa gloriosa presencia siempre nos llevará a la humildad en la adoración y el examen introspectivo. ¿Qué significa, mi hermano? Cuando el Señor nos llena de su presencia, cuando nuestro Dios nos muestra que está con nosotros, como ahorita les decía yo hace rato, es a veces inevitable llorar ante la presencia de Dios porque Dios te muestra la humildad, que Dios es poderoso. Amén. Y que sin Él nada podemos hacer. El pueblo de Dios no puede avanzar si Dios no está con nosotros. Dice el Señor que en vano trabajan los que la quieren edificar. Si Dios no está en su casa, si Amén. Dios no está en su pueblo, si usted no está siendo obediente a las instrucciones de Dios, qué tan importante es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te dice tan meticulosamente como lo dijo en la palabra al principio. Cuando hacemos todo eso, mi hermano, hay bendición en nuestras vidas, porque Dios nos dijo, si usted se acuerda al principio, en Primera de Reyes 6, 11 y 12 nos dijo, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, te está hablando a ti y a mí en esta noche. Cuando nosotros ponemos atención en nuestra casa, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos haciendo que crezca el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Fíjate lo que dice el Señor. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, dice el Señor, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Yo cumpliré, dice el Señor. ¿Cuál es la promesa que todos estamos esperando, mi hermano? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es la gran promesa que estamos esperando? La venida del Señor. La venida del Señor. Va a venir. Amén. Pero ¿cuál es la promesa más grande, mi hermano? Que usted se vaya con Él. Amén. Que usted pueda entrar, que usted pueda irse con Él. Esa es la promesa más grande que Dios le puede dar. Si usted pone atención en cómo está edificando el templo de Dios, cómo lo estoy trabajando, con qué dedicación, cuánto tiempo le estoy dando, con qué disponibilidad estoy poniendo a trabajar los talentos que Dios me dio, con qué, como te les digo, con qué disponibilidad estoy sirviendo al Señor. Dios mira todo eso en tu corazón, Dios lo va a ver y Dios va a suplir todas tus necesidades espirituales, mentales, porque a veces son mentales, como hace rato nos decía nuestro pastor Magaña, créetela que eres sacerdote. A veces no nos creemos lo que Dios ya nos dio. Dios nos dio la heredad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios por la fe que Él puso en nosotros. Nosotros no le creímos a Él porque nosotros quisimos. Nosotros no llamamos a Él porque nosotros quisimos amarle. Dice el Señor que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él puso esa fe y ese amor en nosotros. Y ahora nosotros le correspondemos a Él.